Si en una relación entre dos personas no se logra establecer límites claros, inevitablemente se van a producir fricciones y conflictos entre lo que yo deseo y lo que la otra persona desea. Y ahí se generan los juegos de poder. Esto lo decido yo, lo otro lo decides tú. Bien. ¿Quién es más importante? El único camino válido es la negociación. Tengo que reconocer la necesidad del otro también. Para fortalecer mi autoestima tengo que aprender cuándo necesito decir no y cuándo necesito decir sí. Entonces yo voy a poder expresar sin miedo y decir lo que yo quiero es decir, esto me disgusta, esto me enoja, esto me es incómodo, esto es inaceptable para mí. Si yo estoy en una relación cualquiera y repentinamente me siento enojada, confundida, asustada, es una señal de que han invadido mis límites. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a mi interior y comprender qué es exactamente lo que me hiere, lo que desata mi rabia, mi pena, mi ansiedad. ¿Qué me daña? ¿Qué me hace sentir mal? Entonces ahí yo voy a recordar que soy dueña de mi vida y tengo el derecho a vivir conmigo y con otro. Por eso tengo que poner límites. Los conflictos surgen cuando uno quiere imponerle al otro una conducta, una acción, una manera de interpretar los hechos. Primero hay que identificar cuál es el conflicto verdadero, ¿no? Porque la mayoría de las veces el conflicto verdadero está oculto. En la superficie parece una cosa, pero abajo hay otra. Entonces yo tengo que entender qué quiero yo y qué quiere el otro. Eso tiene que estar bien marcado. Ahí podemos ir a la negociación para poder llegar a un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Si uno de los dos cede, no se resuelve el conflicto. Esto de querer la paz a cualquier precio no sirve para nada. Posponer el conflicto para más tarde tampoco soluciona nada. Entonces, primero tengo que revisar mis convicciones sobre la cuestión en conflicto. Confrontar un punto de vista diferente del nuestro, lo que nos obliga a reflexionar, a replantearnos, a percibir necesidades que ni nos sospechábamos. Crear un clima de responsabilidad compartida a través del diálogo, con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos. Respetar al otro y que el otro me respete, ¿no? Bien. Bien. Miren que todo esto lo voy a pasar. Yo ahora voy a decir unas frases y ustedes las van a escuchar y van a ver ahí si esas frases les suenan. Porque justamente ahí se ven nuestras heridas, si alguna de estas frases les resuena. Por ejemplo, nunca pregunto nada por miedo a que me regañen. Entonces no pregunto nada, estoy calladito siempre. Vivo siempre con enojo y desconfianza. Hablo siempre mal de los demás. Pienso que lo que me pasa es por culpa de los demás.
Me callo por miedo a no ser entendido. Sostengo relaciones que me dañan. No sé poner límites. Me escondo por vergüenza. Expreso mis sentimientos y cada vez que quiero expresar comienzo a llorar. Digo sí cuando en realidad quiero decir no. Nunca corro riesgos y ni acepto ningún tipo de responsabilidad. Si alguna de estas cosas está presente en nuestra vida, es que nuestro niño interno está herido. Por eso digo que el de la mayoría está herido, porque seguro que alguno de estos nos toca, ¿no? O sea, nos identificamos. Mientras yo siga sin resolver esto, no voy a ver nunca la realidad tal como es, me voy a volver violenta, insaciable, compulsiva. Voy a ser una pareja y voy a pretender que el otro reemplace a mi padre o a mi madre para poder responder a mis demandas de niña insatisfechas. Y no solo a veces eso, sino también voy a pretender que mi pareja adivine lo que me pasa, que es lo normal en las parejas, que el otro le pregunta, ¿qué te pasa? Y la otra dice, nada, nunca dice lo que le pasa. Y ahí se empiezan a suscitar los malos entendidos. ¿Bien? Bien. Acá hay otro ejemplo. Cuanto mayor es la desconexión con nuestro niño interior, ¿no?, más profundos están enterrados nuestros sentimientos, más encubiertos están. Entonces vivimos callados, tensos, nos escudamos bajo una máscara y decimos, no, aquí no pasa nada. No ponemos límites. ¿Sí? Así que los grandes conflictos se generan por lo que no decimos, no por lo que decimos. Porque vamos acumulando y acumulando y acumulando y un día, ¡paf!, explotamos. Bien. Y si yo no sé poner límites, no podré negociar. Para poder comprender el conflicto subyacente, yo tengo que responder a estas preguntas. ¿Qué es lo que le pasa al otro? ¿De qué me hace responsable? ¿Tiene razón? ¿Cómo podría aclarar y resolver la situación? Y al mismo tiempo debo hacer oídos sordos a mi crítico interno, para que no me invada con sus preguntas, ¿no? Para que no me diga, ¿ves qué mala sos? ¿Te das cuenta de cómo haces sufrir al otro? Bien. Entonces, para poder negociar, yo primero tengo que conectar con mis deseos e intereses personales. Tengo que sentir que es mi derecho defenderlos. Y tengo que definir un objetivo claro y alcanzarlo. Entonces, lo que primero tengo que hacer conmigo mismo es decir, yo soy yo y vos sos vos. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Bien. Si nosotros nos damos cuenta, nos vamos a reconocer que la negociación está presente en casi todos los actos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos. La vida en sociedad es así. Vamos a escuchar ahora otras frases para descubrir, a ver justamente
nuestros aspectos no resueltos, cuando nuestro crítico interior nos anula diciéndonos lo siguiente: tenés que ceder, es mejor no discutir. Hacé lo que esperan de vos. No podés tener todo lo que querés, así que resignate y listo. ¿Quién te crees que sos? Nunca lo vas a hacer bien. Esas frases son del crítico interno. Y así es como después eso se refleja en nuestras relaciones. La forma en que reaccionábamos ante nuestra familia nos brinda unas pistas para entender nuestro comportamiento actual ante un conflicto. Hoy, como adultos, reclamamos que reconozcan nuestros derechos, esos que fueron violentados en la infancia. Entonces reclamamos que nos escuchen, que nos valoren, que no nos regañen y que nos traten con respeto. Si provenimos de una familia disfuncional, como la mayoría de nosotros, en cada grupo donde interactuemos, vamos a reproducir las conductas del modelo aprendido en la niñez o en la infancia. No habrá respeto, no se hablará por miedo, no habrá comunicación, sino más bien alianzas secretas. Nos sentiremos desprotegidos, con miedo a perder en cualquier momento el lugar que ocupamos, frustrados. Unos a otros nos achacaremos las culpas. Para poder crecer internamente, tengo que encontrarme con mi niño interno y reconocer mis propios conflictos. Vemos el mundo exterior con los ojos de nuestro mundo interior. Las palabras que escuchamos resuenan como un eco de esas que llevamos dentro. Pretendemos obtener atención y aprecio de nuestras relaciones. Algunos quisiéramos colgarnos un cartel que diga: apréciame, hazme sentir importante. Sin embargo, no es gracias a un cartel que voy a obtener lo que busco. Solo nosotros mismos podemos procurarnos la curación de nuestras heridas. Solo nosotros podemos entender por qué necesito tanto la mirada ajena. No será sino cuando me valore, me acepte, que el mundo externo cambiará y se me va a revelar distinto. Y ahí voy a poder vivir mejor, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que reconocer cada vez más? Estas máscaras bajo las cuales me he ocultado. O sea, que mi ser auténtico se ha ocultado, ¿no? ¿Por qué me he ocultado? Porque tengo mucha necesidad de agradar y ser aceptado. Si yo me censuro por eso, ¿no? Y no reconozco esto, va a ser peor. Mejor primero verlo.